Hola amigos, en este post o en este vídeo post os voy a explicar los beneficios, virtudes y algún pequeño problema que pueda tener, sobre todo a nivel de precio, como la gran mayoría de pastillas que se dan para los perros, las pastillas de Simparica. ¿Qué es Simparica? Simparica es un ectoparasiticida externo, muy eficaz tanto frente a pulgas, la gran mayoría de pulgas tanto de perro como de gato. Es muy eficaz también frente a diferentes tipos de garrapatas, los más peligrosos, está demostrado que es eficaz, y frente a los ácaros de la sarna, tanto el Sarcoptes scabiei, del responsable de la sarna sarcóptica, como el Demodex cani, responsable de la sarna demodécica, que serían los dos grandes tipos. Hay un tercero que es la sarna autodéctica, que también es eficaz. Lo único que pasa es que no veréis que en el prospecto se recoja porque no se han hecho pruebas de registro frente a ese tipo de ácaro. Pero os digo que en la práctica funciona y funciona igual de bien. No hay que... Los tres grandes tipos, tanto la sarna autodéctica, demodécica como sarcóptica, van a estar muy bien cubiertos con Simparica. ¿Cuál es la composición de Simparica? Simparica es un producto, está compuesta por una molécula que se denomina sarolaner. El sarolaner, como molécula, pertenece a la familia de las isosazolinas. Es un medicamento muy eficaz frente a los diferentes tipos de pulgas y garrapatas, como os he comentado. Debéis tener presente una cosa, que la mayoría de las pastillas, tanto Simparica como otras pastillas como Nexgar o Bravecto, lo que no van a hacer es repeler, cosa que sí que van a hacer los collares, o sí que van a hacer las pipetas, muchas de ellas, la gran mayoría. El efecto ectoparasiticida se va a hacer cuando la pulga o la garrapata muerdan e ingieran parte de la sangre del animal. Por lo tanto, es bastante común que mucha gente dé el producto y diga, oye, pues le sigo viendo alguna pulga. Son pulgas que a lo mejor recientemente han saltado o garrapatas que recientemente han saltado y que todavía no han mordido. Es simplemente eso. Simparica, por ejemplo, es un producto que tiene una actividad muy rápida, en muy pocas horas, y ya si la pulga o la garrapata mueren, las mata. De hecho, se da como tratamiento, es un tratamiento muy efectivo frente a la dermatitis alérgica por picadura de pulgas. Sabéis que la pulga, cuando muerde en la piel del perro, en su aparato masticatorio presenta una serie de enzimas que son muy alergénicos, es decir, provocan una reacción alérgica aguda que hace que la piel del perro se enrojezca, vamos, sobremanera. De hecho, en un principio puede confundirse incluso con una sarna demodécica. Pues como tratamiento, frente a esta reacción exagerada a la picadura de una pulga, Simparica, también lo serán Bravecto y también lo va a ser Nexgar, son productos muy eficaces. ¿Presenta Simparica algún efecto secundario? No, la dosis por kilo es de 2 miligramos por kilo de peso vivo. Y en los expedientes de registro que nos presentan a las clínicas veterinarias, pues enseñan resultados y están así recogidos en la bibliografía, donde dando incluso 5 veces esa dosis, es decir, darle de golpe al animal 5 veces 5 pastillas, no hay una reacción. Sí que es cierto que pueden existir reacciones individuales en un porcentaje ínfimo, muy diminuto, prácticamente insignificante, pero basta con que haya alguno, que siempre te saldrá algún artículo publicado, oye, que a mi perro le pasó tal. Es cierto, pero hay que ver la casuística en global. La casuística es muy baja. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento reconoce que, por ejemplo, Simparica, al igual que Bravecto o al igual que Nexgar, son productos de venta sin receta. Es decir, no precisáis de acudir a un veterinario para comprar ningún tipo de estas pastillas. ¿A partir de qué edad podemos dar Simparica? Pues como el resto de productos en pastilla para ectoparasiticidas, frente a pulgas y garrapatas, pues a partir de las 8 semanas de vida
o de los 2 kilos de peso. Es decir, no deis a animales de menos de ese peso ni de menos de esa edad. Otra pregunta muy frecuente es: ¿puedo dar simpárica a hembras gestantes o lactantes? En la práctica os tendría que decir que no. No, porque no está recogido en el expediente de registro. El producto no se ha testado en hembras ni gestantes ni lactantes, con lo cual no conocemos el efecto o el posible efecto teratogénico que pueda tener el producto. A nivel particular, yo puedo decir que lo he dado y no he encontrado ninguna alteración, pero legalmente no se puede decir. ¿Cuál es la eficacia frente a garrapatas? Pues pensar que por lo general, y está descrito así, que el 50% de las garrapatas mueren en las primeras 4 horas después de que has dado el producto, y ya prácticamente el 100% a las 12 horas. En ese sentido, Simparica hay que decir que es un producto altamente eficaz. Y para el caso de las pulgas, su eficacia es todavía incluso más rápida. En apenas a los 30 minutos ya empiezas a ver que hay pulgas que mueren. Y en 3 horas, como máximo, ya tienes que por encima del 60 y 70% ya han muerto de las pulgas. Y al cabo de las 24 horas, pulga que muerde, pulga que muere. Esto es así. ¿Cuánto dura el producto activo? Que es otra de las preguntas que nos hacéis. Pues el producto está demostrado que es activo durante 35 días. En esto hay que hacer una salvedad. Sí, es activo durante 35 días, da esa protección, pero hay que tener en cuenta, o yo considero que hay que tener en cuenta, que no es lo mismo un perro que viva en una zona de campo donde es más factible que se contamine periódicamente y por lo tanto hay más presión de pulgas, que justo a los 30 días corre y no tienes que dar la segunda pastilla, que un perro que, por ejemplo, vive en ciudad, donde tenéis quizás un poquito más de margen, porque la presión o la cantidad de pulgas que hay en el medio ambiente siempre va a ser menor. ¿Cómo se presenta el producto? Pues el producto se presenta básicamente en cajas de 3 pastillas. Y en cuanto al precio, pues os tengo que decir que os pongo aquí un precio de las pastillas, lo podéis ver aquí, que os lo dejo en un desplegable, donde en este cuadro veis los diferentes precios en función de las diferentes presentaciones. Una última pregunta que también con mucha frecuencia nos hacéis es, y que siempre comparáis, tanto Nesgar como en este caso Simparica, lo comparáis siempre con Bravecto. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es peor? Etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Las 3 presentaciones pertenecen a la misma familia de productos. Esto es así. La diferencia básica va a estar en que Simparica y Nesgar tal cual, no Nesgar Spectra, que tiene otra serie de peculiaridades que comentaremos a continuación en otros vídeos, pues Simparica tiene solamente una duración de 35 días. Entonces diréis, bueno, pues esa diferencia en días está perfectamente calculada en precio. Es decir, que valen lo mismo 3 pastillas de Simparica que una pastilla, que es lo que va en el envase de Bravecto. Ahí ya luego es vuestra decisión, el que os guste más, el que os guste menos, el que os haga, calculéis comparativamente a qué precio os deja el veterinario una pastilla o os deja otra y hagáis vuestros números. En cuanto a toxicidad, resistencia y demás, son productos muy similares, pertenecen a la misma familia, salvo que uno, en este caso Simparica, va a durar un mes y un poquito más, y Bravecto va a durar prácticamente 3 meses, 3 meses en los que teóricamente te olvidas de dar el producto. Por lo demás, no hay diferencia ninguna. Aquí os dejo también un vídeo muy interesante sobre una comparativa de las diferentes pipetas, para que tengáis una idea y podáis comparar las ventajas e inconvenientes que tienen unas y otras. Y aquí os dejo un enlace para que os suscribáis, que nos